Soy un periodista especializado en ciencia y cuando Dani Infante, el organizador de esta jornada, me pidió de moderar el debate conclusivo, realmente lo acepté con mucho gusto por varias razones. Una es que realmente tenemos una oportunidad de tener en poco tiempo, de forma muy divulgativa, un panorama muy completo de los avances más interesantes que se están moviendo en investigación oncológica, y esto no es algo que pase a menudo. De hecho me llevo un bolígrafo para tomar muchas notas, y también porque realmente esto es un acto de los que se dicen bottom-up, ¿no? Es de estos organizados desde abajo. Como algunos de vosotros sabrán, Dani es un investigador, es un divulgador y es un paciente o ex-paciente, debido a las últimas buenas noticias de un cáncer muy infrecuente, y esto realmente me llamó mucho la atención, ¿no? Un caso de empoderamiento y de participación realmente y de pasión por la ciencia realmente muy interesante y fascinante. Pues nada más, además de agradecer a Dani, a la Fundación Alba y a Cosmocaixa para la organización de este acto, cedo la palabra a Cristina Esmandía, responsable del Servicio de Atención al Visitante, Difusión y Actos de Cosmocaixa, para la salutación inicial. Molt bona tarda a tothom. Hola, ara. Bé, molt bona tarda a tothom. Estic aquí, seré molt breu. En nom de la Fundació Banca i la Caixa, és un honor per mi donar-vos la benvinguda a la darrera part de la jornada, perquè de fet aquesta jornada el càncer i la recerca comença aquest matí amb tallers preescolars i finalitzarà aquesta tarda tot aproximant-nos a la recerca més recent sobre el càncer i concretament el càncer infantil. Precisament ho fem avui i no un altre dia, perquè avui 15 de febrer, i per això ens explicarà també el Dani, portem el llacet daurat. És el sarcoma, el daurat, que no m'equivoqui, però és el Dia Internacional del Càncer Infantil. I simplement a mi m'agradaria explicar més aviat com neix aquesta jornada, com deia el Miquel, és bottom-up. Encara me'n recordo quan va venir el Dani, fa més o menys un any, al Cosmocaixa, i ens va dir que li agradaria explicar de manera divulgativa la malaltia que tenia, que com a científic sentia aquesta necessitat d'aproximar la recerca que s'estava fent a la gent. Encara estava en tractament i fins i tot teníem una manera singular de saludar-nos, que avui li he pogut donar per fi 2 petons, i avui ell, juntament amb la Fundació Alba, van convertir aquella idea en realitat. Des de Cosmocaixa i des de l'àrea de divulgació científica, de la qual formem part, creiem fermament en la gent d'aproximar la ciència a la ciutadania i en fer participar la gent de la recerca més puntera i actual, de la qual la taula rodona d'avui és un exemple. Per part meva, només agrair-vos la vostra presència avui aquí, agrair a les persones com en Dani, que fan possible la seva perseverança i el molt d'esforç, que no sempre hem estat tan bé, de voler continuar per portar a terme aquesta jornada. I dono la paraula al Miquele o al Dani? Perdoneu, això és la confiança. En Dani, l'organitzador d'aquesta jornada. Moltes gràcies. Queridos todos, amigos, amigas, veo muchas caras conocidas por aquí, compañeros de diferentes etapas de mi vida. Muchas gracias a todos por haberos desplazado hasta aquí este jueves, que no es un jueves cualquiera. Hoy llevamos, como ha dicho Cristina, llevamos los lazos dorados en el pecho en señal de soporte, apoyo al cáncer infantil, 15 de febrero. Y bueno, al cáncer d'un embrió i recerca hace mucho tiempo que se estaba gestando. Es una idea que finalmente se ha hecho realidad. Este sueño empezó, como os he dicho, como una idea loca, de esas que a veces tenemos y que se olvidan en unas semanas, o simplemente después de cualquier obstáculo. Ha habido muchos obstáculos, pero también han sido numerosas las personas que me han ayudado a esquivarlos. Algunas de estas personas no han podido estar con nosotros esta tarde, pero a ellos también me gustaría agradecérselo. La vida es una secuencia natural de etapas y nuestra felicidad depende de la manera de adaptarnos a ellas y de las decisiones que tomamos. A los pocos días de que me diagnosticaran la enfermedad, empecé a escribir mi blog. Decidí compartirlo todo, la cruda realidad, los momentos buenos y también los malos, que han habido bastantes.
A muchos les sorprenderá, pero en parte estoy agradecido al bicho, como lo llamaba Alba Pérez, la pequeña Alba Pérez, agradecido de haberme abierto los ojos y de hacerme mejor persona. Os lo explico ahora mismo. Antes de la enfermedad, mi conocimiento sobre el cáncer era mínimo, era irrisorio. Como muchos sabéis, estaba haciendo un doctorado en óptica en Suiza, casado con una mujer maravillosa y practicando mucho deporte. Pero era un poco ajeno a todo lo que estaba sucediendo, a la enorme cantidad de familias que estaban afectadas por el cáncer cada día. Después llegó el sarcoma de Ewing, una nueva etapa en mi vida, y que ninguna persona querría ni tendría que pasar. Pero eso, desgraciadamente, no se podía cambiar. Ojalá existiera eso del botón de deshacer, el control Z. Hice lo mejor que podía hacer, aceptar esta nueva situación e intentar sacar el máximo jugo posible, sin perder la felicidad. Con el paso del tiempo aprendí mucho. Aprendí que las enfermedades raras no se llaman raras por casualidad. Somos muy pocos las que las padecemos. Aprendí que numerosas fundaciones de pacientes, como la Fundación Alba Pérez, hacen una tarea loable para financiar la investigación de estas enfermedades, ya que las empresas farmacéuticas no lo quieren hacer. Aprendí que la investigación es la única esperanza de muchos pacientes. Desgraciadamente, también hay mucha gente que cree en las llamadas pseudociencias. También aprendí que la región de Barcelona es un polo europeo y mundial en biomedicina. Y en este momento sentí que tenía que hacer algo por la comunidad, con todas las cosas que había aprendido. Entendí cuál era mi rol dentro de esta etapa. Mi blog, mi lucha contra Ewing, se me quedaba corto. Y yo, como que soy científico, tenía que divulgar y motivar a los chicos dentro de mis limitaciones. Y así fue como apareció la semilla del sueño del que os estaba hablando. Entonces empecé a contactar con los centros de investigación, a tener reuniones durante los días de descanso de la quimioterapia, en los que me encontraba bien, porque bueno, cuando eres paciente oncológico tienes el lujo de disponer de todo el tiempo del que antes no tenías, pero las fuerzas y la energía son bastante limitadas. Pese a eso, la idea loca del principio empezaba a tomar forma. ¿Y de qué manera? Nadie se imaginaba que iba a reunir a toda esta gente hoy aquí en el Cosmocaixa. Entonces, en este año y pico, he aprendido que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres en España padecerán cáncer a lo largo de su vida. He aprendido también que cada cáncer es muy diferente y que existen más de 100 tipos de cáncer. He aprendido que con un estilo de vida saludable se pueden evitar hasta el 40% de los casos. Muchos de los que no se pueden evitar están relacionados con el alargamiento de la esperanza de vida y el envejecimiento progresivo de la población. Pero, ¿qué envejecimiento tiene un bebé que acaba de nacer o un niño de 5 años como Alba Pérez? Es aquí donde creo que la investigación juega un papel clave para curar estos casos, para diagnosticar otros mucho antes que se vuelvan peligrosos o para tratarlos con terapias menos agresivas que las actuales. Y esto solo se conseguirá entendiendo los mecanismos del cáncer, detectando dónde se le puede hacer más daño. Hoy he conseguido reunir a 5 especialistas que os darán una pequeña muestra de los últimos avances que se están realizando en nuestra casa. Después del debate habrá un tiempo para preguntas y respuestas, así que os pediría que aprovechéis el máximo de su presencia, porque es muy difícil reunirlos, y que no os quedéis con dudas. También os pediré de utilizar las redes sociales con el hashtag AlcançaDonem-li Recerca, como podéis ver en la pantalla,
Vamos a intentar hacer mucho ruido para que nos escuchen los políticos y los gobiernos y que no nos corten las alas a los científicos. La investigación es una opción que cuesta mucho dinero, eso es cierto, pero invertir en investigación es invertir en el país. Todo el mundo sale ganando. Si quieres cambiar alguna cosa, como me pasó a mí hace un año, has de decirte, hoy es el momento de empezar. Y si yo lo he conseguido, todo el mundo lo puede hacer. Creedme. Así que tuitead, postead, tomad fotos, todo lo que queráis. Quisiera agradecer también al Cosmocaixa, a todos los centros colaboradores de los talleres de esta mañana, a la Fundación Alba Pérez y a los ponentes por haber puesto su granito de arena. Y ahora os ruego que os unáis conmigo en un fuerte aplauso para los niños que padecen cáncer, para todas las víctimas, familiares, supervivientes, para los ángeles que velan por nosotros ahí en el cielo, y por todos los que han colaborado de manera desinteresada a hacer realidad mi sueño. Alcanzan Dunem Recerca. Gracias. Siempre interrumpir este aplauso que realmente, bueno, dice mucho de lo que sentimos todos. Y muchas gracias, Dani, muchas gracias, Cristina, para las palabras de introducción. Y bien, vamos ahora a pasar, digamos, a tomar 5 pastillitas, 5 capsulitas de 10 minutos cada uno, en las cuales los ponentes nos van a dar un cuadro inicial de sus 5 líneas de investigación en el ámbito de la investigación oncológica. Empezamos con el doctor Óscar Martínez, que invito al atril, el jefe de grupo de investigación en sarcomas, que nos hablará precisamente de las nuevas ideas en el abordaje terapéutico precisamente del sarcoma de Ewing, la enfermedad que ha interesado a Dani. Buenas tardes. ¿Cómo se me oye bien? Lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Dani, no solo por invitarme, sino por haberme enseñado en un corto espacio de tiempo muchísimas cosas, el espíritu que has demostrado durante todos estos meses. Yo he tenido la ventaja de poder estar con el médico que te trataba. De hecho, es miembro de nuestro grupo de investigación y además seguí tu blog y la verdad es que te has convertido en un ejemplo a seguir en mi vida diaria. De la misma manera también quiero agradecerle a Rafa. A Rafa ya lo conozco hace más años y lo mismo, tenéis un espíritu que para mí es envidiable. Ojalá tuviese un espíritu parecido al vuestro. Y aprovecho, ya que Rafa está poniendo todo esto en público, para agradecer a los cientos de miles de personas que nos ayudan, que nos apoyan y que se quitan un día de comer pan o de darle de comer a sus hijos para apoyar a nuestra investigación. Voy a intentar de manera muy breve explicaros lo que es en realidad el proyecto que apoya la Fundación Alba Pérez. Tenemos varias líneas de investigación, pero esta, sin lugar a dudas, es la más importante, en la que hemos puesto mayor esfuerzo durante los últimos años. Gracias a ellos nos dedicamos a estudiar sarcomas y los sarcomas, como una definición sencilla, son, a diferencia de los cánceres que estáis acostumbrados a oír, epiteliales, como el cáncer de pulmón, el de colon, el de mama, el de próstata, son tumores que aparecen en el tejido mesenquimal, es decir, en el tejido conjuntivo. Y a mí me gusta mucho poner esta diapositiva porque la palabra sarcoma, como decía este personaje de la película Mi gran boda griega,
Él pensaba que todo el vocabulario proviene del griego, y en el caso del sarcoma tiene razón, porque proviene de la palabra sarcos, que significa crecimiento fresco. Cuando este crecimiento tiene lugar de manera descontrolada en el tejido adiposo, en la grasa, pues tenemos un liposarcoma. Si esto pasa en nuestras venas, pues tenemos un osteosarcoma. Si pasa en el hueso, podemos tener un osteosarcoma o un sarcoma de Ewing. Si pasa en el músculo, es un rhabdomiosarcoma. Si es esquelético, si es de músculo liso, entonces lo que tenemos es un leiomiosarcoma. Es decir, que bajo una única terminología tenemos una gran variedad de tumores. De hecho, existen más de 50 subtipos de sarcomas, y los tenemos desde aquellos que tienen un genoma bastante sencillo, que esto quiere decir que no tienen un gran número de mutaciones, que es algo que probablemente habéis oído hablar de los melanomas, del cáncer de colon, del de próstata. Pues estos tienen pocas mutaciones, realmente suelen tener solo una y suele estar asociada a una translocación cromosómica, ya os explicaré lo que es. Y podemos llegar a tener sarcomas en los que el genoma es enormemente complejo en cuanto al número de mutaciones que lo generan. Generalmente, estos sarcomas de genoma más sencillo acostumbran a aparecer más en la edad pediátrica, de una manera muy generalizada. Y los que tienen mutaciones más complejas son más en edad adulta, es decir, que los sarcomas se aparecen tanto en niños como en adultos. El principal foco de nuestra investigación es en niños, y por lo tanto la mayor parte de los experimentos que hacemos lo hacemos en el sarcoma de Ewing, que es un sarcoma de hueso que está asociado a una translocación cromosómica, y no se han descrito otro tipo de mutaciones recurrentes que acompañen. Existen algunas, pero no con un porcentaje demasiado elevado. Entonces, una translocación cromosómica es eso, son dos cromosomas. Nosotros tenemos 23 pares, pues son dos cromosomas que se rompen y se unen entre sí, con la mala suerte de que la pauta de lectura es correcta, y entonces se produce un gen aberrante. Y para escenificar un poquito lo que es aberrante y que lo entendáis bien, es como si nosotros combinásemos literatura infantil con literatura erótica. Si tú combinas esos dos tipos de lectura, tienes algo realmente aberrante, que nadie lo quiere. Cada libro está representado por un tipo de gen. En el caso del sarcoma de Ewing sería el gen WS, en el caso del rhabdomiosarcoma alveolar sería PAX3, que son los dos sarcomas pediátricos típicos que estudiamos en el laboratorio. Y por otro lado, tendríamos el gen FLI para el sarcoma de Ewing o el gen FOXO1 para el rhabdomiosarcoma. Cuando se combinan aparece una quimera, que sería, en el caso del sarcoma de Ewing, WS-FLI, en el caso del rhabdomiosarcoma alveolar, PAX-FOXO1. Y lo que hace esta quimera es actuar de manera aberrante, y como son factores de transcripción, alteran toda una serie de mecanismos fisiológicos en las células, y es lo que provoca la aparición de este cáncer, o de estos cánceres. Entonces, lo que se nos ocurrió en el laboratorio, no se nos ha ocurrido solo a nosotros, se le ha ocurrido a más gente, más investigadores en el mundo, es si esta translocación es tan única, se convierte en una diana excepcional, y por lo tanto podemos desarrollar terapias para atacarla, con la hipótesis de que si la eliminamos podemos acabar con ese tumor. La realidad es que es muy difícil abordar ese tipo de terapias. Entonces, nosotros en el laboratorio hace años decidimos intentar hacer una aproximación utilizando aptámeros. Los aptámeros son secuencias cortas de ADN o ARN, y como tales su función normal es leerla. Pues es lo mismo que si nosotros cogemos un plano de IKEA y para montar un armario en casa lo que hacemos es leerlo. Pero ¿qué pasa si en vez de hacer lo que se supone que tenemos que hacer con ese plano,
nos dedicamos a doblarlo y mediante papiroflexia hacemos figuras. Pues es lo que nosotros aplicamos en estas secuencias cortas de ADN, que son los aptámeros, porque se comportan como péptidos o anticuerpos, es decir, son capaces de reconocer proteínas en las células tumorales. En nuestro caso concreto, lo que decidimos hacer es doblar nuestra secuencia corta y generar una llave. ¿Y por qué una llave? Pues este es el segundo edificio que hay en Corea del Sur, que se llama el edificio de las 1000 puertas, y quiero que os imaginéis que esto es la membrana de una célula tumoral y está llena de puertas. Estas puertas son receptores. Nosotros lo que hemos planeado es utilizar el aptámero, que es nuestra llave, abrir una puerta de manera específica, y esto lo que nos va a permitir es entrar en el interior de la célula. ¿Para qué? ¿Para qué queremos entrar? Para liberar algo que sea tóxico única y exclusivamente para la célula tumoral. ¿Y qué es exclusivo de esa célula tumoral? La translocación cromosómica. Entonces, mediante un RNA de interferencia, que es otra secuencia corta de ARN, conseguimos inhibir o bien la expresión o bien la función de esa proteína de fusión. En un principio, todo este proyecto fue ideado para el sarcoma de Ewing, pero como el sarcoma, si hablamos de las 50 subunidades, subtipos que hay, ya como tal es una enfermedad rara, imaginaros lo que es el sarcoma de Ewing. No es raro, es infinitamente raro. Con lo cual, conseguir la atención de las empresas para poder, una vez patentado este producto, licenciarlo y sacarlo al mercado, se complicaba de manera enorme. Con lo cual, puesto que existen otros sarcomas que están asociados a translocaciones y en el laboratorio ya hemos visto, no os he querido aburrir con resultados, pero la fundación y la gente que nos sigue ya saben los progresos del proyecto, ya hemos podido demostrar que la llave efectivamente abre la puerta, entra dentro de las células. Hemos demostrado que liberamos lo que nosotros denominamos esa bomba para la célula tumoral. ¿Por qué no ampliamos el espectro de tumores que pueden beneficiarse de esta terapia? Y con ello pues, podemos abarcar grantomiosarcomas alveolares, podemos abarcar sarcomas sinoviales, que también están asociados a translocación, etcétera, etcétera. De esta manera ampliamos enormemente el abanico de tumores que pueden beneficiarse con esta nueva aproximación, y en la actualidad estamos en un proceso de proof of concept, en el proceso de patentar el aptámero en concreto. En breve, de hecho me hubiese gustado que hoy hubiésemos tenido la noticia de que nos aceptaban la publicación, pero estamos todavía esperando que se decidan aceptarla, donde demostramos que la puerta que abre esa llave es fundamental para la célula tumoral, porque sin incluir el RNA de interferencia, la llave de por sí ya tiene un efecto terapéutico, con lo cual la posibilidad de llegar a los pacientes pues está un pelín más cerca. Rafa siempre me empuja a que vayamos más allá, pero hay que ser muy prudente, y yo siempre digo que hay que ir paso a paso, poco a poco. Soy un poco cholista en ese sentido, que a los que les guste el fútbol lo entenderán, pero hay que ir poco a poco, y yo creo que poco a poco damos pasos muy seguros, son cortos pero muy seguros, y conseguiremos, no sé a dónde vamos a llegar, pero nuestra idea es poder dar una oportunidad, no sé si para curar el cáncer, pero sí para mejorar la calidad de vida de los pacientes sobre todo. Y nada, agradecer a todo el mundo que colabora con el proyecto, a la gente del grupo, que sin ellos todo esto no sería posible, y por supuesto el apoyo de todos nuestros sponsors. Y a vosotros muchas gracias por atender. Muchas gracias, Oscar Martínez. Especialmente esta imagen, ¿no?, de las puertas y
dar con la clave que pueda abrir una de estas puertas es bastante impactante. Bueno, seguimos con la doctora Soledad Gallego, jefe de servicio de oncohematología pediátrica del grupo de investigación translacional del cáncer del infante y del adolescente del Vall d'Hebron Institut de Recerca, con la próxima charla. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerte, Dani, la oportunidad que me has dado de un día tan especial para un pediatra que se dedica al cáncer pediátrico, poder compartir nuestra ilusión por el trabajo, nuestra ilusión por curar a nuestros niños y compartir un poco en general también pues, el poquito de contribución que podemos hacer desde nuestro grupo a la investigación del cáncer y específicamente del cáncer pediátrico. Estamos hablando de enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes y tan poco frecuentes que todos los cánceres que afectan al niño y al adolescente, cada uno son lo que se denominan enfermedades raras, pero son tan poco frecuentes que el ejemplo de la imagen es: si intentásemos llenar el Camp Nou de niños y quisiéramos saber si hay alguno de esos niños que pueden padecer cáncer, solamente uno de todos los niños que llenan el Camp Nou tienen o pueden tener cáncer. Evidentemente que son enfermedades poco frecuentes, son enfermedades que representan en España aproximadamente 1.200, 1.400 nuevos casos anuales de niños y adolescentes menores de 18 años que padecen cáncer. Y en Cataluña aproximadamente se diagnostican entre 200 y 250 casos al año. Fijaros lo extraordinariamente infrecuente que es el cáncer pediátrico. Uno de los grandes hitos de la oncología pediátrica es las curvas de supervivencia. Las imágenes, la gráfica muestra lo que ha ocurrido con cohortes de supervivientes en los últimos prácticamente 20 años en España, porque son datos del Registro Español de Tumores Infantiles. Y prácticamente se han ganado 20 puntos de supervivencia en los últimos 20 años. Pero hemos llegado aproximadamente a un 80% de supervivencia. Y parece un poco esta cohorte. La última que se representa es de hace más de 10 años, pero probablemente hemos llegado con los tratamientos actuales o con los tratamientos que hemos hecho hasta ahora a una especie de techo de cristal. Va a ser muy difícil que con los tratamientos convencionales podamos superar ese 80-82%, aquí en todos los países de nuestro entorno y en todos los países occidentales. O sea que tenemos enfermedades poco frecuentes, pero altamente curables. Pero hay un grupo de pacientes que sabemos que difícilmente vamos a poder curarlos. Tenemos que intentar encontrar tratamientos que probablemente sean complementarios con los tratamientos actuales, pero que sirvan para que esos pacientes que ahora no podemos rescatar del cáncer podamos llegar a curarlos. Es muy peculiar el tipo de tumores que aparecen en los niños, son muy peculiares. Aquí hay la gráfica compara los tumores más frecuentes del adulto con los tumores pediátricos. Los tumores más frecuentes del adulto, ya lo ha dicho Óscar antes, son la mayoría de las veces tumores epiteliales. Los tumores de los niños son extraordinariamente diferentes. Prácticamente no vemos carcinomas, sí que son frecuentes los sarcomas, son frecuentes los tumores mesenquimales como los sarcomas, son frecuentes las leucemias, pero prácticamente están ausentes todos los tumores más frecuentes del adulto. Y además de ser distintos, tienen una característica muy peculiar, que es que lo que caracteriza a muchos tumores epiteliales del adulto, que es el gran número de mutaciones que presentan o que se acumulan, son extraordinariamente raras en los niños. Hay pocas mutaciones. Y parece que haya
una especie como de vía rápida por la que se puede desarrollar un cáncer pediátrico. El cáncer pediátrico típico, o los cánceres pediátricos típicos, son cánceres embrionarios. Embrionarios no significa que necesariamente se desarrollen o aparezcan durante la vida fetal, pero sí que el primer evento, y esto es lo que demuestra la diapositiva, sí que ocurre durante la vida fetal. Hay una primera mutación que ocurre en tejidos que no están suficientemente maduros y que todavía están en fases de desarrollo. El segundo y el tercer evento ya aparecen en la vida postnatal, pero con 3 eventos tenemos bastante, por ejemplo, para que aparezca uno de los tumores pediátricos más frecuentes, que es, por ejemplo, el neuroblastoma. Algunos sarcomas, algunas leucemias, o sea que pocas mutaciones y que aparecen rápido. Otro de los grandes factores diferenciales entre los tumores del niño y del adulto es la ausencia de factores externos que producen el cáncer pediátrico. Antes lo decía muy bien Dani, es cómo puede uno entender que un recién nacido, un lactante o una niña de 5 años pueda tener una neoplasia maligna. Bueno, probablemente la genética cuenta mucho. No necesariamente la genética que se adquiere por vía herencia, que cuenta y bastante en los cánceres pediátricos, pero muchas veces es la aparición de esos eventos genéticos que aparecen en células muy maduras, en células que se reproducen muy rápidamente y que es un poco el perfecto caldo de cultivo para que con 2 o 3 alteraciones genéticas aparezca el tumor. Cuando nosotros, como oncólogos pediatras, intentamos aproximarnos al tratamiento y a la curación del cáncer, queremos, evidentemente, tratar, curar, y curar nunca, lo diremos bastante fuerte, curar lo mejor posible. Los tratamientos convencionales, la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía, son muy efectivos. Ya vemos que curan hasta el 80% de los tumores pediátricos, pero lo que es inevitable hasta el momento es la aparición de efectos secundarios. Efectos secundarios o efectos adversos a corto, a medio y a largo plazo. Y estamos hablando de supervivientes de cáncer infantil que tienen por delante pues 60, 70, 80 años de vida. Y perfecto que así lo tengan. Pero tenemos que curarlos más, evidentemente, pero sobre todo mejor, con menos efectos secundarios. Por lo tanto, tenemos que refinar lo más posible los tratamientos que estamos administrando. Y si podemos minimizar los riesgos, por ejemplo, no administrando radioterapia, porque incorporamos nuevos fármacos, estaremos ganando calidad de vida para el superviviente de cáncer infantil. Así que, en nuestro servicio, ¿qué nos hemos propuesto? Pues, de manera global, para luchar contra el cáncer infantil, investigar nuevas estrategias terapéuticas y investigar nuevas estrategias terapéuticas será para todos los pacientes que lo necesiten, pero evidentemente hay un grupo de pacientes que hasta ahora somos incapaces de curar, ese 20% que van a ser refractarios, que van a recaer y que van a acabar sucumbiendo a la enfermedad. Pues para eso tenemos que intentar tener terapias de rescate que probablemente ya no serán el tratamiento general del tumor que tiene aquel niño, será el tratamiento preciso y personalizado del tumor individual que tiene ese niño, lo que llamamos la oncología pediátrica personalizada o de precisión. Y esta es nuestra estrategia. Todo tiene que empezar y acabar en el paciente, empezar y acabar en el niño. Empezamos por el análisis de una muestra de tumor. Hacemos el análisis molecular, hacemos estudios in vitro en cultivos celulares sobre nuevos fármacos, que haré una pincelada a continuación. Intentamos reproducir en un modelo que sea más parecido
a un ser vivo completo, como son los ratones avatares, ratones inmunodeficientes a los que inoculamos el tumor, con la intención de, pasando por aquí o directamente de aquí, del análisis molecular, ofrecer a este paciente tratamientos especiales, especializados y personalizados. Dos ejemplos muy rápidos de cómo trabajamos, por ejemplo, en la investigación de nuevos fármacos en uno de los laboratorios del cáncer del Grupo de Investigación Transnacional del Cáncer del Hospital Vallebrón. Trabajamos en rhabdomyosarcoma y en eso nos acercamos mucho a Óscar y hemos colaborado y seguimos colaborando, pero una de las cosas que ocurren en el rhabdomyosarcoma, como buen tumor embrionario, es que se activan unas vías de señalización que llamamos, que han servido durante el desarrollo embrionario para que las células lleguen a ser lo que son, desde las células indiferenciadas mesenquimales hasta hacer células que acabarían, pero no han acabado la diferenciación, pero hubieran acabado formando músculos. El problema es que no acaban formando un músculo normal, definitivo y maduro, sino que se quedan a medio camino. Y encima se quedan a medio camino y con alteraciones moleculares que ya Óscar ha comentado hace un momento. Bueno, pues una de las posibilidades es, sobre esas vías que tienen tanta influencia en la maduración, en el desarrollo de los tejidos embrionarios, pues intentar, sabemos que algunos de esos tumores tienen las vías extraordinariamente activadas, pues es intentar inactivarlas encontrando nuevos fármacos o nuevas dianas. Otra estrategia que seguimos en el laboratorio con otro tumor diferente, pero frecuente como es el neuroblastoma, pues es utilizar pequeños ARNs, lo que se llaman los microRNAs, que son capaces de modular ellos mismos un número enorme de genes y que, con una estrategia de alguna manera más global, poder de alguna manera controlar el crecimiento de las células tumorales. O bien inhibir la aparición de metástasis controlando algunas vías también activadas de moléculas de señalización que están en la superficie celular. En resumen, eso no es más que una pincelada de lo que podemos investigar en el laboratorio. Pero quiero enfatizar, 2 minutos, quiero enfatizar un concepto que es el que había introducido antes, el de medicina de precisión o medicina personalizada. Bueno, pues en ese programa, que nosotros llamamos así, programa COMIC, que es Cancer Omics for Kids, lo que intentamos es esas estrategias que hemos dicho que podían servir para los pacientes con enfermedad refractaria o en recaída, aplicarla directamente, mediante el programa consistente en, de alguna manera, 2 objetivos generales: establecer los modelos animales para reproducir el tumor que tiene el niño y identificar nuevas terapias experimentales para, primero, probarlas en los modelos establecidos, cuando funciona, teóricamente, poder empezar ensayos clínicos que permitan demostrar que lo que hemos encontrado en los animales de experimentación es cierto. Porque nuestro objetivo es ese. Nuestro objetivo es que en pocos años podamos decir niños sin cáncer y celebremos durante muchos años el Día Internacional del Cáncer del Niño y del Adolescente, pero diciendo que hemos vencido al cáncer y que hemos vencido al cáncer del niño. Gracias. Gallego, creo que ha dejado muy claro esta agenda de romper esta barrera del 80% por medio de la personalización. Le invito a la atril a Ana Vivancos, jefe de grupo de genómica del cáncer del Vallebrón Instituto de Oncología, que nos hablará de uno de los elementos más disruptivos que se han introducido recientemente, la biopsia líquida en cáncer. 10 minutos. Ok, gracias.
Bueno, yo dirijo un laboratorio donde nos dedicamos básicamente a realizar pruebas, en particular pruebas basadas en la genómica, en la genética. Por lo tanto, trabajamos sobre los ácidos nucleicos y buscamos este tipo de alteraciones de los cuales os han estado hablando hasta el momento. Yo os quería venir a hablar hoy en particular de esta nueva manera de mirar cosas, que es la biopsia líquida, y intentaré daros unas cuantas pinceladas sobre cómo lo hacemos. Bien, esto es un poco la evolución que ha hecho el escenario del cáncer. Hemos pasado de una visión muy clínica a incorporar a principios del siglo pasado toda la capa de la patología, los detalles a nivel celular. Y ahora estamos en una fase donde, aparte de tener en cuenta la parte más clínica, la parte más del detalle celular, estamos incluyendo todos los datos, todos los detalles que nos ofrecen los tumores a nivel molecular, como por ejemplo han sido las fusiones de las cuales os han hablado el primer ponente. Esto es un camino que estamos recorriendo y que en realidad lo que ofrece es la adición de capas de complejidad y de conocimiento de los tumores, que lo que nos permiten es eventualmente mejorar cómo aplicamos las terapias y cómo nos dirigimos hacia un particular tumor y lo entendemos y podemos mejorar la curación o la supervivencia, etcétera, en el paciente. De manera que una de las formas que obtenemos estos datos moleculares, que está apareciendo y aparece fuerte, es esta biopsia líquida, que básicamente de lo que se trata es de estudiar un tipo de DNA, un tipo de ácido nucleico, que encontramos muy frecuentemente y podemos obtener de forma muy fácil, que es el DNA circulante. Como el nombre indica, es un DNA que circula en la sangre. Todos nosotros tenemos DNA circulante. Si nos extraen sangre y hacemos una pequeña preparación, todos nosotros mostramos DNA circulante. Este normalmente proviene de la normal homeostasis de las células del organismo. Cuando hay un proceso tumoral, una parte de este DNA que circula en todos nosotros proviene del tumor. No es el completo, es solo una pequeña parte, pero nos ofrece la posibilidad de analizarlo y estudiarlo a partir de una muestra que nos cuesta bastante poco de obtener, como es a través de un pinchazo en un brazo, por ejemplo. Las situaciones, quería poneros aquí, hay más situaciones aparte de la tumoral en la cual observamos que se libera un tipo de DNA distinto de nuestro DNA normal. Una de ellas es perfectamente homeostásica también y es durante el embarazo. Y utilizamos el mismo tipo de aproximación. Tomamos sangre periférica de las mujeres embarazadas y podemos buscar la sangre del feto y sobre ello realizar diversas pruebas genéticas. Al igual que hacemos en el caso de que haya un proceso tumoral, hacemos la extracción sanguínea y buscaremos el DNA correspondiente al DNA del tumor, que tiene todas estas alteraciones que os han en el genoma que os han estado comentando. A nivel tumoral, ¿por qué necesitamos el uso de pruebas no invasivas? A nivel fetal, ya podéis entender que cuando una mujer está embarazada, la idea de una amniocentesis es poco atractiva. Es mucho más atractivo que a uno le pinchen en el brazo y podamos saber si nuestro feto está correcto en todas sus características genéticas. Pues nos pasa un poco lo mismo en el caso de los pacientes tumorales, pero multiplicado por 10 en algunos casos. Por ejemplo, en los casos de tumores de pulmón, donde para acceder se requiere una intervención quirúrgica prácticamente. Encontramos que entre el 25 y el 35% de los pacientes con cáncer de pulmón no son biopsiables, no podemos obtener material a menos que los operemos. En cáncer de colon, en otros tipos de cánceres, es más fácil obtener material, pero se requiere también de una intervención invasiva muy molesta, que tiene un porcentaje de complicaciones que nos podemos evitar si utilizásemos directamente una muestra de sangre.
Y bueno, hay alguna otra razón molecular por la cual nos interesa utilizar la sangre periférica, como es que si hay diferentes lesiones tumorales, todas ellas verterán material del DNA, de ácido nucleico, en la sangre y por lo tanto podemos obtener una mejor representación. Y porque al ser tan fácil el uso o la obtención de la muestra, podemos monitorizar al paciente. Y os podéis imaginar que si tuviésemos que monitorizar a un paciente de cáncer de pulmón cada 3 meses, tendríamos que operarlo, esto no es viable. Sin embargo, si podemos utilizar una prueba que realizamos sobre una muestra de sangre, se nos abre, de hecho es que se nos abre un campo de posibilidades que hasta el momento no teníamos. De ahí la revolución de la biopsia líquida. No hemos cambiado fundamentalmente lo que miramos, es que estamos cambiando sobre qué tipo de material lo miramos y eso nos abre todo una serie de campos. Bueno, las técnicas que utilizamos, da igual, yo soy muy técnica, he puesto una diapositiva extremadamente técnica, utilizamos unas técnicas especiales. No es verdad que no hemos cambiado nada, algo hemos cambiado, estamos utilizando unas tecnologías muy especiales que son de muy alta sensibilidad, porque la parte de DNA, de ácido nucleico que circula derivada del tumor es muy pequeña, que está representada por la franja roja, relativa al DNA normal. Por lo tanto, necesitamos unas técnicas concretas, especiales, y que no se dispone de ellas en todos los hospitales, en todos los laboratorios, pero ya empiezan a estar bien representadas. Quería acabar ya con las aplicaciones, que yo creo que son las aplicaciones más interesantes y que nos van a ofrecer más campo. Y bueno, en esta diapositiva están un poco resumidas las 3. Y algunas de ellas están en un proceso de aplicación más cercano que otras, y esto es importante remarcar. El primer escenario de paciente o de clínica tumoral, que sería cuando el paciente todavía no tiene signos, que sería la detección precoz del cáncer, podemos implementar la biopsia líquida, eso está empezando a aparecer, a florecer. Por otra parte, podemos monitorizar las cargas tumorales, ahora en una pequeña diapositiva lo veremos, y las enfermedades residuales, eso nos hace mucho servicio para seguir la enfermedad. Y finalmente, la aplicación que estamos utilizando de forma más general y en la rutina, en algunos casos, es la monitorización, seguir haciendo seguimiento de los pacientes a lo largo del tiempo y ver su respuesta o resistencia a los tratamientos, que puede hacer que tengamos que cambiarle el tratamiento al paciente. En cuanto a la detección precoz, esto es un trabajo que se publicó hace poco tiempo, es algo que ha aparecido, un test que permite a priori detectar 8 tipos de tumores diferentes. Este es un test que todavía no está comercializado, por lo tanto estamos hablando de una aplicación a medio plazo, pero sí que ha demostrado que es capaz de funcionar en grupos de pacientes con poca carga de enfermedad. No se ha demostrado su uso todavía para hacer screenings poblacionales, para buscar en la población general si alguien está afecto de un tumor. Por lo tanto, hay que tomarlo con cautela, pero es una de las aplicaciones que mejor o que más posibilidades nos va a dar en el futuro. Otra de las aplicaciones es monitorizar la carga tumoral. Esto en cáncer es importante porque saber si después de un tratamiento, después de una resección quirúrgica, una quimioterapia, saber si ha quedado tumor en el paciente o no, cambia mucho el pronóstico de ese paciente, cambia mucho si ese paciente lo podemos dar por curado, si va a volver con la enfermedad en un tiempo más largo, más corto, etc. Entonces hay estudios que demuestran que la biopsia líquida en la detección de ADN circulante en la sangre es da una respuesta más rápida y más fiable que los sistemas que estábamos utilizando hasta ahora para cuantificar la presencia de células tumorales después de los tratamientos. Así que esta es otra de las grandes aplicaciones. Y finalmente, aquí es donde sí que lo estamos ya utilizando de forma rutinaria, yo diría en 2 casos, en cáncer de colon y en cáncer de pulmón, y estamos buscando respuestas a tratamientos, resistencias a los tratamientos, estamos aplicando los tratamientos en
función de las mutaciones que encontramos en los pacientes en su sangre, les cambiamos los tratamientos en base a esto, etc. Por lo tanto, esta sí que sería la aplicación, es la última que he nombrado, pero es la que está más implementada. Hay limitaciones, no todos los tipos tumorales ni todos los estadios tumorales muestran DNA circulante, este es un tema que tenemos que solucionar. Estamos entrando en esta era, necesitamos desarrollarnos bien, necesitamos testar bien todas las aplicaciones. Todavía los costes de algunas de las pruebas son muy elevados para aplicación general. Y lo más importante en el día de hoy, yo creo, es mencionar el hecho de que todavía nos faltan muchos conocimientos de cómo funciona la biología exacta de la liberación del DNA circulante, cuál es su origen exacto, cómo se contribuyen a los diferentes lugares metastásicos y, por lo tanto, lo que nos hace falta es mucha reserva. Y muchas gracias.